Damos gracias al Señor por esto que está haciendo, por todo lo que hemos venido viendo, por las enseñanzas de nuestro Coelet, de nuestro investigador. Y realmente en esta mañana continuamos con Eclesiastés capítulo 12. Vamos a estudiar los versículos 13 y 14, pero vamos a tener primero un contexto. ¿Cuál es el contexto de Eclesiastés? Bueno, el escritor, Salomón, edad, posiblemente al final de los días de su vida como rey. Posiblemente si empezamos nosotros a decir que tenía 15 años cuando accedió al trono más 40, pongámosle que más o menos en esa edad estaba. ¿Qué más podemos decir? Un gran hombre, un sabio, una persona que le pidió a Dios sabiduría en el mejor momento de su vida. ¿Cuál era el propósito de la sabiduría? Bueno, realmente gobernar la nación y el pueblo del Señor. Y así comienza nuestro Coelet, así comienza nuestro predicador. ¿Qué dice? ¿Cómo piensa? Porque él dice en capítulo 1, versículo 1, que estas son las palabras del predicador, hijo de David, y empieza a hacer una serie de preguntas que es en lo que basa su investigación. Este hombre está haciendo investigaciones, perdón, está haciendo una investigación a base de varias preguntas. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 3 hace la primera pregunta. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Lo primero que hizo fue trabajar. Pero recordemos una cosa, una investigación se basa, o esta investigación se está basando en el trabajo de campo y la observación. Eso es lo que está haciendo. Está observando. Lo primero que hace es el trabajo de campo. ¿Qué ganamos con tanto trabajar? Bueno, y él lo hace. Por eso, en su investigación, en la observación, él nos puede decir que el sol sale por la mañana, que el viento gira y gira, que los ríos corren hacia el norte, para llegar a una conclusión. Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Recordemos algo, nuestro investigador es muy sagaz, porque antes de formular la pregunta, él ya tiene la respuesta. Recordemos que es una persona muy sabia. Mira lo que dice versículo 2 de capítulo 1. Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él ya tenía la respuesta. Y si nosotros vamos a capítulo 2, versículo 1, dice, ven ahora, te probaré con el placer y diviértete. Pero él ya tenía la respuesta a su pregunta. También esto era vanidad. Por eso la pregunta en capítulo 2 es, ¿qué logra esto? ¿Qué logra qué? La locura, el placer, la risa, el deleite, el estimular su cuerpo. Y empieza a mostrarnos una serie de cosas de las pruebas que hizo, el beber mucho vino, el construirse cosas, el cultivar sus propios jardines, tener esclavos, tener esclavas, amontonar oro, amontonar plata. Y él llega a la conclusión de que todo lo que había hecho y todo el trabajo que le había costado hacerlo, nada de eso tenía sentido. Por eso el eslogan que nosotros estamos manejando en esta mañana, en estos tiempos, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y no podemos olvidar ese eslogan, porque recordemos que en su investigación Salomón ha trazado una línea imaginaria debajo del sol y más allá del sol, debajo del cielo y más allá del cielo, aquí y ahora y allá y lo eterno. Por eso en capítulo 2 versículo 12 es como si nos diera la vuelta a su investigación. Él acaba de darle la vuelta a su investigación, ya, listo. Ya se dio cuenta que todo es sin provecho, ya. Pero empieza a decir en versículo 12 del capítulo 2 que consideró la sabiduría y la locura y la insensatez. Le da la vuelta y genera otra pregunta. ¿Qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho? Recordemos que nuestro predicador, nuestro investigador, nuestro rey le da la vuelta y empieza a observar. Desde el palacio él puede estar observando un hombre sabio, un hombre necio. ¿Y cómo sabe quién es quién? Sencillo, por su manera de actuar. Y en esta mañana quiero que nos demos cuenta que realmente la observación es un trabajo, es, es algo que todos debemos hacer, porque así lo hizo Salomón y así nos dice la escritura.
Por eso es un libro inspirado. Antes de leer los versículos 13 y 14, vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Señor, te pedimos por aquellas personas que escuchan, te pedimos por aquellas personas que van a reproducir estos videos, Señor. Te pedimos, Señor, porque tú los ilumines, porque sea tu palabra bien explicada, que lo que tú y yo hemos hablado en secreto lo podamos transmitir en público. Voz de Dios, nunca voz de hombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dice versículo 13, y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero yo sé también que ambos correrán la misma suerte. Tenemos la conclusión de la investigación sobre la necedad, sobre la tontería, sobre la terquedad, necedad. Pero también tenemos la conclusión de la investigación sobre la sabiduría, sobre ese conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia de esta investigación? Me di cuenta de que ser sabio es como andar en la luz y que ser tonto es como andar a oscuras. Pues el sabio sabe lo que hace, pero el tonto no sabe nada. ¿Será que puede haber mejor conclusión? Encontré que es más provechosa la sabiduría que la necedad, como también es más provechosa que la luz. Perdón, como también es más provechosa la luz que la oscuridad. Es provechosa. La sabiduría es provechosa, que es beneficiosa para tu vida, que es útil para tu vida. Eso es sabiduría, es algo de beneficio, de utilidad. Bueno, ¿qué es sabiduría? Es una capacidad. La sabiduría es realmente la capacidad de planear, administrar y entender esta vida. Y eso es lo que está haciendo Salomón en su investigación. Recordemos allá en Proverbios, cuando él estaba mirando, dice, y vi a un hombre falto de entendimiento, que pasaba por el lado de la casa de una mujer, y ella mirándolo por la celosía, dice que lo vio y lo asió y le dijo, mira, mi marido se ha ido. Por la observación podemos ver la sabiduría. La sabiduría es carácter, la sabiduría es firmeza. Por eso nuestro investigador dice que el sabio tiene los ojos en su cabeza. ¿Dónde tienes los ojos? ¿En tu cabeza? Esto es una referencia a el sabio sabe lo que hace. Digo, Señor, si tú no hubieras querido que nosotros tropezáramos tanto, ¿qué tal los ojos en los pies? Pero el tonto no sabe nada de nada. Ser sabio es preparar, es disponer algo para una finalidad, y nuestro Dios es sabio. Acompáñame por un momento a Efesios capítulo 2 versículo 10. Recordemos que nuestro predicador está comparando la necedad con la sabiduría, la tontería con la sabiduría. Y está utilizando, porque él dijo que la sabiduría nunca lo abandonó, y está utilizando la sabiduría dada por Dios. Por eso él entiende que, y nos hace entender a nosotros que nuestro Dios es un Dios muy sabio. Mira lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las buenas obras no dan salvación, pero son el resultado de la salvación y crean frutos y evidencias de ella, producida en el poder de Dios. Aquí hay sabiduría. Y al igual que obras que Dios preparó de antemano fueron ordenadas por un Dios totalmente sabio antes de la fundación del mundo. La meta de Dios en la vida del creyente es que seamos igual al unigénito Dios. Es conocer o saber algo con anticipación. Quien te escogió te llenó de su Santo Espíritu con el firme propósito de que seas semejante a su Hijo. Por eso, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la verdadera y única sabiduría. Y el proverbista, el rey, el investigador lo entendía muy bien. Por eso allá en Proverbios 8 pudo escribir,
entended, oh simples prudencia, y vosotros, oh necios, tened un corazón que entienda. Simples, necios. Siempre, siempre la escritura te va a decir qué tan simple eres, qué tan necio eres. Dice, entended. ¿Saben? Más abajito dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y si hacemos un estudio profundo de Proverbios, llegaremos a la única conclusión, a una sola conclusión. Esto tiene que ver con evangelio. Lo que está haciendo Salomón es predicarnos el evangelio que cambia vidas, que salva vidas. La sabiduría sobrepasa la insensatez. Pero ¿qué busca el hombre? El necio anda en tinieblas. Miren, damas y caballeros, el Señor Jesús fue claro cuando afirmó allí en Juan capítulo 3 que dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Tinieblas y luz, sabiduría y necedad. Y más atrás, en el Evangelio mismo de Juan, en el capítulo 1, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Luz y tinieblas, sabiduría, necedad. Cristo vino a cambiar la condición pecaminosa de nosotros, los seres humanos, pero el ser humano no quiere. Él prefiere caminar, andar en sus delitos y pecados y no reconocer al único y suficiente Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el tema. Y eso es lo que nos está a nosotros diciendo nuestro investigador. Saben, un ateo no es ateo por falta de conocimiento. Un ateo no es ateo por falta de pruebas. Pero ellos prefieren las teorías, ese conocimiento especulativo. Cristo no es una teoría, Cristo es la única realidad del ser humano, pero el hombre quiere investigar, quiere indagar en el trabajo, en los placeres, en los vicios, las especulaciones, para que al final del día pueda decir con un corazón amargado, frustrado, enojado, lo logré, lo conseguí. ¿Y de qué me sirvió? De nada. Mire, me rompí el lomo todo el día. Yo estoy aguantando a personas a mi alrededor, soporto burlas, regaños, malos tratos. ¿Y con quién se desquita? ¿Con quién está su disgusto, su enojo? Casi siempre es con los que más ama. Casi siempre es con Dios. El sabio sabe lo que hace, pero el tonto no sabe nada. El sabio sabe lo que está haciendo y para quién lo hace, y por qué lo hace, y dónde está su remuneración. Ese es el sabio. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Por quién lo estás haciendo? Allí está tu remuneración, pero no así el tonto. Es como si fuese una obligación. Papá, necesito zapatos. Chino, venga otra vez. Hace 2 años le compré estos zapatos. Pero es que papá, yo antes calzaba 37, ya soy 39. Y yo sé que para muchos eso es un chiste o algo ilógico. Pero para el necio todo se convierte en una obligación. Aquello que hay que hacer, o se está esforzando a hacer, o está obligado por fuerza. Y saben que así a veces nos convertimos con las cosas de Dios. La sabiduría te permite estar en luz. El sabio sabe lo que hace. El necio está en tinieblas, camina en oscuridad. Mira lo que dice nuestro investigador en Proverbios 24:9. Dice Proverbios 24:9. El que solo piensa en pecar se gana el título de necio y nadie lo aguanta. ¿Qué título tienes? El que solo piensa en pecar se gana el título de necio. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a definir bíblicamente qué es necio. ¿Pecador? Aquel que tiene poca inteligencia. Aquel que le hace falta estudio. Un ignorante. Realmente la escritura es clara en decirnos quién es el necio. El necio. Mira lo que dice Salmo 53:1. Salmo 53:1 nos da la definición de quién es el necio. Mira lo que dice Salmo 53:1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios.
Esa es la definición bíblica. Esa es la definición que nosotros debemos estar determinados a establecer en nuestro corazón. Necio, pecador. Pecador, necio. Quien peca es necio. Está en oscuridad. Está en contra de las cosas de Dios. A eso se refiere el investigador. Un necio es aquel que está en contra de Dios, que no quiere obedecer a Dios, no quiere trabajar en su pecado y contrario a todos, piensa que va bien y mejorando. Ese es el tema del necio. Damas y caballeros, su pago, el pago del necio, es en el lago de fuego. Y para nosotros realmente tiene que ser una palabra profética cumplida. Por eso allí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y está muerto. Y ahí más abajito en el 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y recordemos que esto de Apocalipsis capítulo 3 son cartas dirigidas por el mismo Señor Jesucristo a la iglesia. Esto no es para impíos, esto no es para inconversos, esto es para la iglesia. Yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives, pero estás muerto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El necio desprecia las palabras dichas por el Señor, las tergiversa, las acomoda para su propio beneficio y se burla del mensaje de la cruz. Realmente llegamos a la conclusión que necio no es falta de, no es desinformación, no es un analfabeta, no es un iletrado. La persona necia es la que se va de frente contra Dios, le niega, le contradice, le rechaza, le refuta y se opone a todo lo que se llame Cristo. Entonces podemos decir que necio es aquella persona que no le cree a Dios y no le interesa para nada. Lleva su propia religión a su manera. ¿A qué manera? No lo sé, pero la lleva. ¿Qué tal esta pregunta? ¿Quién es sabio y entendido? Vamos por favor a Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice, el que es sabio y entendido entre ustedes es el que lo demuestra o el que lo muestra. Dice la versión Recobro, una excelente versión que estamos leyendo. El que es sabio y entendido entre ustedes es el que lo demuestra o el que lo muestra. La palabra demostrar significa probar algo. ¿Qué quiere decir el Señor en su palabra? Que es realmente evidenciar que somos diferentes a las personas de este mundo. Es realmente ser de testimonio que Cristo te cambió, nos cambió. Es reflejar la luz de Cristo. Pablo lo expresa de esta manera allí en Corintios. Segunda a los Corintios 7:1. Me gusta como lo dice Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero más atrás dice, porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en tu corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí hay sabiduría. El sabio es la persona que ha depositado toda su confianza en Cristo como Salvador, no perfectamente, pero sí honestamente, coherentemente. Estos son los indicadores que está tomando nuestro investigador. Necio, sabio. Sabio, necio, para enseñar a sus estudiantes, para enseñar a su asamblea, para enseñar a su hijo, para enseñar a los jóvenes. ¿En algún momento de tu vida has querido hacer una investigación? Recuerda que tenemos que hacer preguntas. ¿Por qué lloran los guaduales? ¿A qué huele una mosca? ¿Alguna vez te querías hacer? ¿Has detectado que hace una mosca? ¿Ves que una mosca parece como si se aplicara crema en sus manitas, se hace así, se frota la cara? Pues creo que esas investigaciones serían rechazadas por la humanidad. Imaginemos un hombre como Salomón, observando un sabio, un necio, y dar respuestas y objeciones. Imagínate por un momento ese tiempo que tuvo que
invertir este hombre para llegar a estas discusiones, a estos razonamientos? Pues el sabio sabe lo que hace. Se halló respuesta, y una respuesta enfática. El tonto no sabe nada de nada. ¿Para qué me levanté hoy? No. ¿Se acabó el fin de semana? No. ¿Se acabó el mercado? No. El sabio sabe lo que hace, el tonto no sabe nada de nada. Una respuesta muy profunda y enérgica. Recordemos, con Dios no hay matices, con Dios no hay grises, es blanco o negro, sabio o necio, hijo de Dios o hijo del diablo. Es sencillo, no hay otro camino, porque hay un solo Dios, uno y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un camino. O tomas el camino correcto o tomas el camino incorrecto, un camino. O sabio o necio, o el camino ancho o el camino estrecho, pero tú vas a tomar un camino. No puedes o no podemos llevar una religión a nuestra manera. No, es que yo creo que ella también es mediadora. No, nadie es mediador, solamente Cristo. ¿Cuántos mediadores? ¿Cuántos Dios? Y la respuesta es y será la misma, un solo Dios, un solo mediador. O estamos en Cristo o estamos sin Cristo, o le amamos o le rechazamos, o le recibimos o le odiamos, sabios o necios, cielo o infierno. Y sé que muchas personas se ofenden por estas palabras, pero o estamos de acuerdo con Dios o estamos en contra de Dios, sabio o necio. Pero ¿cómo sé qué tan sabio o qué tan necio soy? Bueno, si tú me estás escuchando atentamente en este momento, mira que la misma palabra de Dios te da la respuesta. Ve por un momento a Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Y es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que dice el Señor y qué es lo que quiere acerca de nosotros. Dice todo aquel, pues, que oye estas palabras mías y las pone por obra será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Pero todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone por obra, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y cayó, y fue grande su caída. La fuerza de estos versículos es el que oye estas palabras y las hace. No es solo oír la palabra de Dios, es oír y hacer. No es hacer por hacer, es hacer porque se oye la palabra de Dios. Salomón está haciendo, está invirtiendo dinero, recursos, fuerza, tiempo, pero está haciendo todo a su manera. Recordemos, Salomón hace preguntas. Entre esas preguntas está, ¿qué logra esto? Pero antes ya nos había dicho, esto también es vanidad. Para terminar con un énfasis debajo de los cielos. Por eso la importancia de el que me oye y hace lo que yo digo. Salomón está observando un método muy bueno de investigación, pero nosotros estamos escuchando un método de cambio, cambio genuino que se debe notar. ¿Cómo estás hoy con Dios? ¿Cómo van los cambios en nuestras vidas? Sabio o necio, está en la investigación que está haciendo Salomón, utilizando el método de observación y el método de experiencia. Recordemos que los resultados que esta investigación arroje cambiará el rumbo de la vida de los que escuchan, porque deberán tomar una decisión. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Sabio. ¿Qué tan sabio eres? Dime, por favor. En ese orden de ideas, el Evangelio de Jesucristo está siendo predicado, oído, explicado, advertido. Pero me encanta lo que dice el Señor Jesús allí en Juan capítulo 12. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué harás con la palabra de Dios que ha sido predicada? Tú eliges.
Pero recordemos que si eliges mal, no está bien, debe ser coherente. He visto que la sabiduría sobrepasa la necedad. El sabio tiene sus ojos en su cabeza. Esta es la realidad del investigador. Y advierte en su respuesta, el necio anda en tinieblas. Y este no es el camino correcto, este no es el camino que Dios quiere, pero como bien lo dijo el proverbista, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Dios siempre advierte al ser humano, Dios siempre nos avisa con antelación, Dios siempre te aconseja, pero el hombre disfraza, tapa, camufla su realidad y piensa que como va bien. Mi querido investigador, mi querido rey, ¿para qué todo esto? ¿Para qué esta investigación? ¿Para qué invertir en esta averiguación? ¿Cuál es el propósito de tu búsqueda? Y la respuesta es, y será, y seguirá siendo, segunda Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo es el centro del Evangelio. Si hay una revelación divina, entonces sabemos que hay un Dios. Cristo es la clave de las sagradas escrituras. Esto no es saber por saber. La verdadera motivación es querer morir para llevar mucho fruto. ¿Cuál es tu motivación? El sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero yo sé que ambos correrán la misma suerte. ¿Dónde tienes los ojos? ¿Dónde está tu mirada? Recordemos que nuestro investigador, al cambiar el tema, empieza observando al sabio y al necio. En este mundo no hay otra categoría, no importa la etnia, la raza, la profesión, el lugar, sabio o necio. A esto se refiere Salomón. Un sabio usa su mente, así como usa sus ojos para ver hacia dónde va. Hemos escuchado esa frase piensa para hablar. El pensamiento es la capacidad humana que nos ayuda a vivir mejor cuando aprendemos a no dejarnos llevar por los impulsos. Es mejor tomarnos un tiempo para pensar qué es lo que Dios quiere, que actuar por emociones. Un sabio usa su mente así como los ojos. ¿Cómo usamos los ojos? ¿Cómo usamos la mente? Miren, un discípulo de Aristóteles le preguntó, ¿por qué hay en el mundo tantas cosas bellas? Aristóteles le dijo, mira, ¿tienes la vista? ¿Bien? ¿Tienes bien tu vista? ¿Sí? Entonces su discípulo, su futuro discípulo le dijo, sí, claro. A lo que Aristóteles le responde, nunca debiste hacer esa pregunta, porque esa pregunta es de ciegos. Las cosas para una persona sabia a veces son comunes, una dificultad común. Dios me afirma en su palabra que los ojos del Señor están sobre los justos y Dios oye su oración. ¿Cómo debemos actuar, sabio o necio? En cambio, un tonto es como el que camina en la oscuridad. ¿Saben? Un profesor universitario retó a sus alumnos a esta pregunta. ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante valientemente contestó sí, lo hizo, Dios creó todo. ¿En serio? Responde el maestro, ¿todo lo creó? El profesor contestó, si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal. Pues el mal existe. Y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante cayó, guardó silencio ante tal respuesta. El profesor feliz, jactándose de haber probado una vez más que la fe cristiana es un mito, pero otro estudiante levanta su mano y dice, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dijo, claro que sí. Pregunta, profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Acaso usted nunca ha tenido frío? El muchacho respondió y le dijo, Señor, de hecho, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío es en realidad ausencia de calor.
Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. Pero hemos creado ese término, continúa diciendo, para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. Profe, ¿le puedo hacer otra pregunta? Ya un poco más enojado le dijo, bueno, ¿qué quiere? ¿Existe la oscuridad? El profesor respondió, por supuesto que la oscuridad existe. Y el estudiante le dice, se equivoca nuevamente, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina la luz. Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Finalmente este joven le pregunta al profesor, profe, ¿existe el mal? Y el profesor le dijo, ya le he dicho que sí, existe. Lo mencioné al principio. Vemos violaciones, crímenes, violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. El estudiante nuevamente le dijo, profe, estás equivocado. El mal no existe, señor. O al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es igual que los casos anteriores. Un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor, que existen, como existe el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en su corazón. Es como resulta el frío cuando no hay calor o la oscuridad cuando no hay luz. Entonces el profesor, después de asentar con la cabeza, tuvo que guardar silencio. El joven que dijo estas palabras fue un hombre llamado Albert Einstein. El sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Una persona sabia acepta a un Dios de revelación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Un necio camina a oscura. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No podemos olvidar la línea que ha trazado Salomón. No podemos olvidar este eslogan. No podemos olvidar las preguntas. No podemos olvidar el método de investigación que está haciendo nuestro sabio Salomón, porque aquí hay vida. En estas palabras hay esperanza. Si te sigues comportando neciamente, deberás afrontar las consecuencias. Y las consecuencias son mínimas si aceptas hoy a Jesucristo. Porque realmente las consecuencias serán mucho más grandes y eternas si le rechazas al único y suficiente Salvador. Hoy tienes la oportunidad de decir que realmente eres un hombre pecador, que necesitas un Salvador, que estás cansado de esa vida. Si te comportas sabiamente, recogerás tu cosecha. Solo dice el proverbista allí en Proverbios 17, en presencia del que tiene entendimiento está la sabiduría, pero los ojos del necio están en los extremos de la tierra. Cuando Salomón estaba de acuerdo, conforme, en armonía con Dios, podía decir estas palabras. El sabio quiere más sabiduría, pero el tonto no sabe lo que quiere. A eso se refiere en Proverbios. El sabio sabe lo que hace, lo que quiere. El sabio le apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque su vida ha sido miserable. Sin la sabiduría, su vida sin sabiduría ha sido vacía. La sabiduría nos guía, nos enseña, la sabiduría nos llama y el sabio reconoce su voz. ¿No clama la sabiduría y alza a su voz el entendimiento? La sabiduría tiene voz, la sabiduría tiene nombre y es Jesucristo. La verdadera sabiduría tiene felicidad para el más miserable de los pecadores. La riqueza y la honra están conmigo, dice la sabiduría. Los bienes duraderos y la justicia. Pero ¿qué hace el necio?
Mas el que peca contra mí hace daño a su propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Sabio, vida; necio, muerte. Así es esto. Recordemos que la Biblia siempre nos enseña de a dos y es algo que debemos recordar día a día, porque de esa manera viviremos piadosamente y lo recordaremos. Recordemos que Salomón un día se levantó con la actitud de hacer lo contrario a las cosas de Dios. Muchas personas hoy juegan a eso, siempre lo digo, nadie puede perder lo que no ha tenido o lo que no tiene. El ser humano no se sacrifica por aquello que no anhela. El necio seguirá buscando las cosas de abajo del sol, seguirá esforzándose por encontrar la felicidad, seguirá malgastando sus esfuerzos para obtener aquello que no le hará feliz. Es una penosa realidad. El ser humano gasta todas sus energías en buscar lo de aquí, lo que le dé alegría aquí, pero el sabio usa muy bien sus ojos. La creación habla de su creador, el creador perfecto, el creador sabio. La naturaleza muestra a un artista admirable. El sabio busca incansablemente y espera en él. Porque él sabe perfectamente que la escritura es clara cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El punto inicial de la sabiduría es Dios. La causa primaria, primitiva de la sabiduría es Dios. Él es el fundamento de la sabiduría. ¿Dónde buscas la sabiduría? Es más, ¿anhelas la sabiduría? Si tu respuesta es sí, tu respuesta es Cristo. Veníamos respondiendo preguntas. ¿Qué logra esto? ¿Qué provecho recibe el hombre con todo el trabajo debajo del sol? Y ahora quieres ponerte a observar. ¿Saben por qué este cambio de ponerse a observar al necio y al sabio? Mira cómo termina el versículo 14, porque yo sé también que ambos correrán la misma suerte. En algún momento tanto el sabio como el necio van a tener el mismo final. Un día moriremos, pasaremos a la presencia de nuestro Creador, tendremos que dar cuenta por cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones. De cada una de ellas. Nunca olvides primero a los Corintios capítulo 3. La obra de cada uno, dice el Señor, se hará evidente. Si permanece la obra de cada uno, recibirá recompensa. Pero si la obra de cada uno es consumida por fuego, sufrirá pérdida. El contexto de 1 Corintios capítulo 3 es contienda, divisiones, malos comportamientos, celos. Y para poder dar final a estas cosas, Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, le dice a cada uno que daremos cuenta. Y esto es para creyentes. Por eso capítulo 3 versículo 1 comienza diciendo, así que yo, hermanos, es cierto, somos salvos, pero debemos dar cuentas en algo que se llama la vima o la vema de Cristo. Es un juicio, es un tribunal para poder buscar la, llamémoslo así, dignidad o indignidad de los que vamos a recibir galardones. Este es un tribunal para galardonear, no para juzgar, para galardonar, no para juzgar. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Segundo a los Corintios capítulo 5. Y el que más gusta, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa estará conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Insisto, este tribunal es para los creyentes. Por eso Salomón dice, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Y el necio, igual, cierra los ojos a este mundo y los abre frente a frente, cara a cara, delante del creador del universo. Tendrá que dar cuentas a su creador. Pero todo, dice Apocalipsis 20, el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, un lugar de tormento real. La palabra todo encierra la totalidad de las personas que en vida decidieron voluntariamente rechazar al Cristo como Salvador.
Es una doctrina muy fuerte, pero real. Es muy importante no perder de vista estos detalles. Cristo será el juez. Los incrédulos serán juzgados por Cristo y ellos serán juzgados de acuerdo a sus obras. Por eso Pablo escribió allí en Romanos, dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, el cual pagará. Debemos recordar que la santidad y la justicia de Dios exigen que se ejecute la justicia perfecta. Dios juzgará ese día el plan perfecto. Dios juzgará. Y el plan perfecto de la historia de la redención será cumplido. Si eres sabio, tú eres quien sale ganando. Pero si eres necio, sufrirás las consecuencias. Que quede claro que un día como hoy fue el Espíritu Santo por medio de su predicador, Salomón, quien nos advierte a nosotros y nos amonesta de quiénes somos. ¿A quién tienes que buscar? ¿A dónde vas? Tú lo sabes. Tú sabes perfectamente si mueres hoy dónde pasarás la eternidad. No permitas, por favor, no permitas que un día como hoy no sea el día de tu salvación. Hoy es un excelente día para decirle al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados, te necesito, te necesito. Me cansé de esta vida. Porque es muy bonito cuando tú le dices al Señor, Señor, permíteme conocerte. Y Él lo hará. Cielo o infierno, sabio o necio, hijo de Dios, pregúntate. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias te damos, mi buen Dios, porque tú eres muy bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, agradecidos, muy agradecidos estamos contigo por este día. Gracias por todos y cada uno de los que escucharon este mensaje, Señor. Guíanos, guíanos para poder ir al arrepentimiento en Cristo Jesús. Gracias y perdónanos nuestras deudas. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muchas gracias. Dios los guarde, Dios los bendiga. Hasta dentro de 8 días. Chao, chao.